La masacre de Curuguatú. El 15 de junio se producen 17 muertos en un operativo judicial en el lugar que denominan Campos Morumbí. Policías desarmados son emboscados por campesinos violentos. Los policías se ven obligados a defenderse. ¿Qué tal, doctor Khalil Rashid? ¿Cómo está? Buen día, Carlos. En la institución o el instituto que dirige Domingo Larino, ayer prácticamente echó por tierra toda tu investigación, según ellos, al señalar que existieron ráfagas que se dispararon en la matanza de Morumbí. ¿Qué puede decirnos al respecto usted? Y el origen de esa supuesta investigación es un origen político. ¿Qué es lo que buscan los políticos? Buscan votos. Ahora, también ellos presentaron un video donde supuestamente se escucha una ráfaga de ametralladora. ¿Ustedes también comprobaron que no se usaron ametralladoras, doctor? Sí, nosotros tenemos las evidencias que nosotros incautamos con los cartuchos y la vainilla que incautamos. Se refieren exclusivamente a armas, a las mismas armas que incautamos en el lugar, es decir, escopeta y revólver, ¿verdad? Más que eso no hay, más que eso no hay. Bomba lacrimógena, hoy 9 milímetros a Estefal. Ñaña calma, ñande no vale, ñande ya infringila, le ñande la hoy coma ñande corazón así ñande lo está. ¿No se usaron ametralladoras, doctor? Las evidencias que nosotros incautamos con los cartuchos y la vainilla que incautamos se refieren exclusivamente a armas, a las mismas armas que incautamos en el lugar, es decir, escopeta y revólver, ¿verdad? Más que eso no hay. Hay otro. Y con esta introducción nos permitimos saludar a nuestros invitados esta noche aquí en Siglo a Siglo. Ellos son integrantes de un equipo jurídico. También está con nosotros un protagonista de aquella fecha como periodista, el exdiputado Julio Colmán, quien ha llegado exclusivamente para nuestra programación de hoy desde Curuguatú. Buenas noches, Julio, bienvenido. Buenas noches a ustedes y a la gente de Red Guaraní. Realmente nosotros allá gozamos con este canal siempre. Y ahora que se arregló sale mucho mejor. Qué bueno, qué bueno. Estamos muy contentos. Gracias por estar con nosotros, Julio Colmán. Vale la pena. Muchas gracias. Saludamos también al doctor Aitor Martínez Jiménez. Él es autor del informe acerca de la masacre en Curuguatú. Nosotros habíamos compartido los detalles y hoy podemos tenerlo ya también con nosotros. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Bienvenido. Muchas gracias. José María Quevedo, periodista e investigador también de la agencia Nova Paraguay. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido, José Gusto María. tenerlo con nosotros. Y nos acompaña también Guillermo Ferreiro. Él es abogado y está a cargo de la defensa de los imputados y procesados en el marco del caso Curuguatú. Bienvenido, abogado. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. Eran las 10 de la mañana aproximadamente del día viernes 15 de junio del 2012 cuando sintonizo entre Sapin y Sapin la emisora Ñandutí, de la emisora de Humberto Rubín, y lo escucho a Julio Colmán con una voz bastante tensa, con un tono que expresaba una extremada preocupación, y dándole seguimiento a ese relato nos encontramos con una noticia que en principio ya significaba, cuando Julio estaba dando los primeros informes, ya significaba una tragedia. Nos contaba Julio, le contaba a Rubín que estaban más o menos enfrentados policías y campesinos y que se sabía de aproximadamente 2 muertos. Fue una de las primeras noticias, Julio, esa fue más o menos, ¿no?
la zona de Bogotá, entraron a contarnos, Hugo Chaparro, que es un mozo que trabaja también en una radio comunitaria, a contarnos de lo que se iniciaba. Nosotros sabíamos de que eso podría ocurrir porque la ocupación de Morombí data de 20 años. Es un tema, no es un tema nuevo, es un tema que viene constantemente, venía grupos que entraban y salían. Después, en un momento político muy intenso del sector liberal de Ramón Vega, intendente, quienes habían apoyado para la ocupación de esas tierras, habían salido, corrió el murmullo de que entró otro tipo de gente que tendría formación más radical, en el sentido de que tendrían más como principios de terroristas, más también se hablaba de que podrían ser del EPP. ¿Te referías cuando asaltaron la caseta? Asaltaron la caseta. El 16 de mayo. Exacto, asaltaron la caseta de la empresa Morombí, robaron, le asaltaron a los encargados, al guardia, o sea, ya hubo una rapiña y aparte hubo una cuestión grave de hecho. Tenemos un informe, Mariana, al respecto. No, nada más para acompañar lo que decía el exdiputado Colmán. Esta es la copia justamente de la transcripción de la denuncia, sí, que fueron elevadas al agente fiscal en lo penal de turno, a la subcomisaría, en este caso de Salto del Guairal, jefe policial del departamento de Canindeyú, y donde consta eso. Bueno, en realidad esto ya 30 lo teníamos personas, decía, encapuchadas, enmascaradas, y que robaron varias armas. ¿Conocían de ese caso? Rifles. Sí, nosotros conocíamos, y de hecho que también hubo un miedo antes, porque el grupo que anteriormente iba a incursionar en pretender tener esas tierras era muy diferente al que apareció en los últimos tiempos, o sea, un mes, 2 meses antes. Al que estaba en la tierra, mucha cuando instrucción, sucede mucha instrucción, mucha reserva, horas de entrada, horas de salida, toque de queda, todo eso se sabía. Entonces se sabía que había personas que estaban dentro instruyendo de una manera diferente. Había un temor inclusive con los que entraban, los que salían ya no podían entrar más, o sea, había algo diferente. Y de hecho que había porque... ¿Y cómo dice que todo eso se sabía? Es decir, por el murmullo, por el comentario. Nosotros tenemos gente que en Curuguatí estaban nerviosos porque habían sido ocupantes anteriormente y fueron desplazados. Porque los ocupantes anteriormente eran simples ocupantes que van, consiguen una derechera, después comercializan y vuelven a incursionar en esto. Aquí apareció otro tipo de gente, no sabíamos quién era. Y cuando después al final, de hecho, se comprobó la presencia de Villalba, que es una persona de reconocido conocimiento, no es la primera vez que incursiona en este tipo de cosas, entró en propiedades cerca de Curuguatí, tiene una propiedad cautiva en este momento a la orden tácita en la zona de Pindó, donde hay personas que tienen títulos que no pueden entrar más, pequeñas propiedades, o sea, todo eso hizo. Y Villalba tiene una preparación, él no es una persona... simplemente de aprovecharse y vendedor de tierra. Él tiene una preparación ya más radical y eso se vio en el resultado de la formación de la gente, cómo se enfrentaron, el equipo que se enfrentó, todo eso nosotros hemos visto. Somos lugareños, vivimos allá, yo vivo hace 40 años y manejo todo ese tema. Y el fondo de la cuestión de la propiedad de Morombí, si es legal, si no es legal, es otro tema. Lo que estamos hablando es del hecho en sí, de cómo se presentó eso. Sí, porque significó la destitución del presidente de la República, Julio, de hecho que fue un hecho político muy significativo. Y sí, esa es la parte que nosotros no sabemos, porque resulta que ocurre el enfrentamiento. Yo creo que el enfrentamiento, en el momento en que mueren tanto los desarmados como los campesinos tenían esas escopetitas. Allí hubo ráfagas de ametralladora y se escucha. Yo me fui al lugar. Al día siguiente nosotros fuimos a buscar el cuerpo de estas 2 personas que encontramos. ¿Por qué? Porque la policía no quería entrar. La policía estaba totalmente aglomerada en Curuguatí. 2.000 policías había. No querían ir, tenían miedo. Yo me quedé de guardia allí durante todo el día enfrente y solamente estaba un policía. Vinieron 3 Land Cruiser, 3 Land Rover, nuevitos de la milicia, de los militares, pero vestidos, pero realmente como hombres de guerra, entraron y en 15 minutos volvieron a salir, ni siquiera bajaron. ¿Había temor, Julio?
había miedo. O sea, vieron el monte, vieron el desastre y los cuerpos estaban allí a 2 metros. Los policías, los militares no fueron ni siquiera capaces de ir a mirar. Eso pasó el día, a la tarde, la noche, al día siguiente, el sábado yo estuve allí hasta el mediodía, no llegó más nadie. Después, a la tarde, yo vine un rato a Curuguatí y volví a ir cuando ya el grupo de gente que estaba allí decidió entrar. Primero fueron 2 vehículos de la prensa y yo detrás. Ahí entramos en el maizal, bajamos y caminamos como 5 kilómetros de un esteral para poder llegar al lugar. Yo llego al lugar, cruzo la parte del arroyo, subo a la parte del puente y cruzamos al otro lado, encontramos allí voy a equivocarme si digo el apellido de los dos, de las 2 personas muertas allí. Campesinos. Uno de boca para arriba y el otro estaba como arrodillado con una bala en la boca, un cartucho de escopeta en la boca, sosteniendo, y con el arma, con la escopeta descogotada, como si estuviera a punto de cambiar la bala. Eso a mí me consta, yo vi. Y tenía un balazo aquí. Él murió cruzando el alambrado. Y eso no fue una cuestión de otra forma más que porque los policías que estaban aquí no tenían armas. Fueron los que estaban de a caballo, montados, que eran 30 más o menos, que tenían armas largas, FAL. Por eso que a mí me extraña. ¿Qué presumen los investigadores? Por eso queremos esta abrir parte el de la diálogo. historia, esta parte de la historia. ¿Por qué a mí nunca? Jalil no era el fiscal de la causa. Sí, era... Él era de otra causa. Yo yo le llamo por teléfono, le digo, Jalil, vení, le digo, porque cuando eso nosotros hablábamos, yo después, de hecho, con él no tuve más relación por otros motivos también de la municipalidad, pero le dije, vení, y él me dijo, no hay seguridad, hay. Yo traté de usar un poco mi influencia para decir a la gente, calma, y vino él. Entonces, en ese momento, inclusive hay un abogado que se fue a tocar un arma, y yo le dije, pero eso no se puede tocar, es evidencia. Nosotros juntamos como 50 balas de FAL, no conozco los calibres, pero eran calibres de armas. Ahí están las imágenes, precisamente. ¿Qué es lo que está en la bolsa? Nunca a mí me llamaron para poder ir a decir, bueno, esto, porque entonces la historia es diferente. Nunca le llamó a la fiscalía. Nunca, la fiscalía nunca. Claro. Pero entonces la historia es diferente. No es que los campesinos nomás mataron a los policías. ¿Y ellos cómo murieron? Claro. ¿Cómo murieron ellos? Entonces no es la policía que vino de allá a matarle a ellos, no. Eran los que estaban allí. Y los que estaban allí tiraron al montón. Entonces también pudieron haber matado a los policías, por eso que ¿Se puede suponer que existieron francotiradores que no formaban parte ni de la policía ni de los campesinos? De ninguna manera. Me consta, recorrimos todo el bosque, no había ningún rastro de bala en ningún árbol, nada. Solamente pequeñas cosas de supervivencia, como latita, como esto, como aquello, como hule, que es lo que más hay en el Paraguay. No había nada. Ellos estaban formados, como se ve allí, y enfrentados. ¿Qué los hizo enojar? ¿Qué es lo que ocurrió? No sabemos, pero suponemos. ¿Qué suponen? Llega la policía, desarmada, nos trae una orden judicial de desalojo. Villalba no es ningún improvisado, él sabe que eso no sirve. Ellos reaccionan, y reacciona uno al que estaba aquí al lado con una foice. Eso es lo que se comenta. Cuando reacciona, empieza el primer tiro. ¿Quién da el primer tiro? No sabemos si fue la policía montada de allá o Pindú, quien después muere allí con el arma en la mano y también mata al policía. Lo que ocurrió allí, quién prendió el fósforo, la mecha, no sabemos. Pero fue un entredicho, la fiscal anotaba. Villalba no es ningún improvisado. Él sabía perfectamente qué es lo que en derecho correspondía. Una orden de desalojo que no había, una orden de cateo. O sea, la conversación llevó a acalorarse y ellos estaban acorralados por policías y ellos tenían sus armas. ¿Quiénes mueren? Y en la autopsia. La autopsia fue algo terrible de los campesinos. Fueron traídos aquí en un camión, fueron tirados allí cerca del hospital militar y del hospital de clínica. Yo le llamé a Díaz Verón cuando eso también atendía al teléfono y le dije, ¿cómo le vas a entregar a su gente detrás del hospital de clínica? Agarrar, mano. Yo eso te dije a vos, Díaz Verón. Agarrar por lo menos un cajón y traerlos aquí. Me dijo, ¿y si nos lincha la gente? Aquí nadie te va a linchar, aquí hay una desesperación si llovía a cántaro. Esa noche, que a la noche del sábado al domingo a la noche. Y eso es lo que ocurrió, más o menos lo que yo sé. Lo que digo yo, ¿por qué Jalil no puso de que hay también armas de grueso calibre? Esas balas largas así. ¿Por qué omiten
¿Por qué el helicóptero que tenía su sistema de filmación justamente no funcionó? O sea que hay cosas que yo no sé por qué y a quién le hace bien. Bueno, abrimos el diálogo con nuestros invitados también y la reflexión. José María, vos estuviste con nosotros junto con Domingo Laíno en un programa en donde tenían ustedes certeza de que el operativo de Curuguatí era simplemente un elemento detonante para el juicio político a Fernando Lugo. Sí, bueno, son muchas las cosas que ha dicho Julio, para, digamos, aclarar puntualmente lo que nosotros hemos investigado. Yo conté nomás. Sí, un relato, ¿no? Está bien. La gente que estaba ahí era gente de Bipitá, de Britescue y de zonas sí, yo conozco a cada vecinas. Ustedes han visto a los acusados, Guillermo y Vicente lo conocen más que nadie, no son guerrilleros. Rubén Villalba, más allá de que es una persona con una sólida formación política y de dirigente social, no es el Che Guevara. Hay que hacer, creo yo, hincapié en lo que fue el procedimiento que se montó. Nosotros hemos podido hablar, por ejemplo, con Néstor Ortellado, que es una persona que trabajó para el Ministerio del Interior en la Comisión de Relaciones Interinstitucional, que trató de convencer a esta gente de que saliera de manera pacífica. Ellos entraron varias veces al lugar sin tener ningún inconveniente, esto lo dice el propio Ortellado, dialogaron con Villalba, con Pindú, tomaron tereré, sin ningún inconveniente. Él se extraña, por ejemplo, esta nota, dio una nota a Radio Ñandutí, habló con nosotros en la agencia NOVA, de por qué la fiscala insistió tanto en la idea de que esta gente estaba armada, de que eran guerrilleros, y lo que nosotros entendemos es que se trató de estigmatizar a toda esta gente para llevar adelante un procedimiento que ha sorprendido incluso hasta el instructor José Almada, al que nosotros también hemos entrevistado, que es el GEO, es un GEO, que fue el instructor de toda esta gente que participó del procedimiento. Él hace 30 años que instruye a las personas que fueron a realizar el procedimiento y que él marca cuestiones que lo sorprenden notablemente. O sea, él dice, jamás, mira, traje un pedacito de la nota. En 29 años no vi una orden de servicio parecida a la que nos llegó. Tácticos, armados, con fusiles de asalto. O sea, nosotros hemos tenido acceso a material que no hemos hecho público, donde se ve que Herben Lovera está custodiado por 10 tácticos con fusiles de asalto. O sea, hay una foto donde están los tácticos apuntándole a los campesinos. FOPEGEO antidisturbios montada, se pidió un helicóptero H, que es el helicóptero que se utiliza para ir a la zona de Concepción, que ese día justamente lo estaba utilizando Carlos Felizola, que es un helicóptero en el que pidieron que hubiese tiradores, francotiradores, en el helicóptero. Esto está en la orden que se pidió para realizar este procedimiento. Ambulancias de 2 hospitales, paramédicos, médicos, agentes de antiterrorismo y antimafia. O sea, él dice, cuando a mí me llegó esa orden, yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y él dice que con 40 agentes antimotines y con 40 policías regulares, se controlaba a la gente que estaba en ese lugar. Entonces, más allá de todas las especulaciones que se puedan hacer, si hasta un propio policía de la GEO que participó de ese operativo se sorprende ante tamaño procedimiento, creo que hay cuestiones que se deberían investigar y que no alcanzan con decir que es un grupo radicalizado que decidió resistir. Nos gustaría ahondar en el análisis, pero vamos a hacerlo a la vuelta de la pausa, porque justamente hay una contraposición, digamos, y lo que se reclama es eso, la Fiscalía, que aparentemente tiene pruebas que son insuficientes, hay personas que están siendo procesadas, pero por supuesto dentro del sistema garantista es la Fiscalía la que debe comprobar si ellos son o no los responsables, y hay que ver cómo está también esa parte del proceso. Lo vamos a conocer con el abogado de la causa. Ya regresamos. Quiero agradecer a Mati López por las prendas que he visto todas las noches en Siglo a Siglo. Mati tiene su boutique en Fernando de la Mora, Corrales Casi, Mariscal Estigarribia, y hay ropas para todos los estilos, formales, informales, de fiesta, casuales.
yo les recomiendo particularmente que vayan y que visiten su local. Y quiero mostrarles ahora también este producto que está saliendo al mercado, que es de producción nacional, industria nacional, Incalent. Es un limpia pantallas para limpiar y desinfectar los smartphones, las tablets, todas ellas, y si no son táctiles igual, pero este elemento tiene el componente ideal para cuidar la pantalla y no dañarla. Nosotros la utilizamos aquí de esta forma muy simple. Le arriman 2 chorritos y luego con el pañito van limpiando así. Muy, muy fácil. Nosotros lo utilizamos aquí, así que no tengan miedo. Uno tiene miedo de repente de todo lo que se le arrima a la pantalla, pero en realidad se le arriman más cosas de las que queremos. Así es que mejor cuidar y desinfectar con Incalent de Inca. Bien, Mariana, estamos en compañía de Julio Colmán, de Guillermo Ferreiro, abogado, José María Quevedo, periodista, y el doctor Ayrton Martínez Jiménez, autor del informe sobre la masacre de Curuguaty. Vamos a darle, si te parece, la palabra al abogado para que nos cuente en qué etapa está hoy. Sabemos que los procesos de esta naturaleza generan gran expectativa y uno quiere saber realmente el final de la película siempre, pero aún no se avisora nada, abogado. Bueno, en este momento la preliminar había sido suspendida porque nosotros habíamos pedido que primero se determine a quién pertenecen las tierras, ¿verdad? Consideramos que no se puede ir a juicio oral por invasión de inmueble ajeno si primero no sabemos a quién pertenecía el inmueble. Bueno, se suspendió la audiencia por eso y hoy, hace unas par de horas, nos notificaron la nueva fecha de audiencia para el 19. O sea que el 19, ya la semana que viene, violando todos los plazos, lo que dice la ley, lo que dice el código, eso parece que la Fiscalía no, en lugar de ser más prolija en un caso que va a tener tanta cobertura, ¿no? Esto ya no puede prorrogarse, esta fecha marcada para el 19. En realidad no se debería llevar adelante, ¿verdad? Porque está mal fijada. Pero ya está fijada. Pero está fijada van a estar el 19. Y en principio el 19 se hace la audiencia preliminar. ¿Por qué está mal fijada? Porque el Código Procesal Penal dice que 5 días antes se tiene que estar, o sea, con 5 días de anticipación mínimo. Ahí. Claro, para que uno tenga tiempo de preparar, ¿no? Porque nosotros tenemos que preparar nuestras pruebas para la audiencia. Claro, tienen menos de 5 días hábiles. Tenemos menos de 5 días y además, no solamente para la audiencia preliminar, sino que se va a hacer todo en la misma audiencia. Se va a sustanciar el incidente de prejudicialidad, que para que la gente entienda, tenemos que discutir si vamos a ir a juicio oral o no por invasión de inmueble, hasta tanto la Corte no determine a quién pertenece ese Marinacue, como se conoce en la zona. ¿Podríamos hacer una radiografía de cómo está hoy el caso para la gente que por ahí puede no estar siguiendo el paso a paso, digamos? La Fiscalía imputó a 15 personas. Pidió el sobreseimiento definitivo de 3 y acusa y pide elevación a juicio para 12 por distintos hechos punibles. Hechos punibles como homicidio doloso. 9 por tentativa de homicidio doloso. A nadie está acusado por matar a nadie, sino por tentar la muerte de alguien, ¿no? Y 9 personas que es el hecho más grave. Y bueno, el resto están por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal, y hay uno que está por encubrimiento, sería, ¿no? Frustración de la persecución penal. ¿Usted tiene a su cargo la defensa de los? 11. ¿Quiénes son los querellantes? La Fiscalía. La Fiscalía. La Fiscalía. No hay querella adhesiva. No hay víctima que haya querellado, no. Bueno, vamos a conversar ahora con... Es importante lo que dijo de la propiedad, porque resulta que esa propiedad de Marinacue le había cedido al gobierno en un momento dado la Industrial Paraguaya. La Industrial Paraguaya es la dueña de esas propiedades, porque resulta que el mojón número uno de todas esas tierras históricamente empieza en Pedro Cancaballero y termina en Hernandarias. Sí. Eso sabemos, de que nuestros antepasados vendieron esas tierras a la Industrial como Casado es dueño de todo el Chaco, ¿verdad? O sea, hay un dueño. Sí, si me permite sobre ese punto, eso es muy importante. Le voy a dejar, hay un dueño. Entonces se hace la usucapión en contra de esos dueños y se consigue. La historia nueva es que la empresa Morumbí inclusive le cedió al presidente de la República, al gobierno nacional, sus derechos para poder negociar. Y Franco parece que no se hizo cargo porque prefiere ir por el lado de la parte judicial. O sea, hay tantas cosas detrás. Sí, en realidad es un poco más complejo. La Industrial Paraguaya, brevemente, ¿verdad? Porque esto es muy importante. La Industrial Paraguaya le
dona a la Armada Paraguaya, por eso se llama Marinacue, en el año 1967, 2.000 hectáreas aproximadamente. Le regala, para hablar mal y rápido, ¿no? Nosotros conocemos que era un regalo entre comillas. Sí, pero al Estado, ¿verdad? A la Armada Paraguaya. Porque por decreto, permíteme por favor, por decreto, y un decreto es parte de la normativa, de las leyes, por decirlo, por hablar mal y rápido, de un país, por lo tanto se presumen de conocimiento todos los ciudadanos. Por decreto, el Estado paraguayo acepta esa donación y ejerce la posesión, o sea, utiliza ese inmueble hasta el año 1999. Y hasta el año 1999 ahí había un destacamento de la Marina, número 30, bueno, no recuerdo, un destacamento de la Marina que estuvo allí hasta el año 99. No sabemos por qué el año 99 abandona ese inmueble. Y ahí Campo Morombí va ocupando el terreno, va corriendo la alambrada y va... De manera ilegal, hay que decirlo. Ya que tanto hablan de que nuestros representados son invasores, Campo Morombí también va invadiendo ese inmueble. ¿Y qué ocurre? El Estado, por negligencia, que lo que nunca hizo fue inscribir a su nombre. Entonces, el Estado era propietario. ¿Por negligencia será? Por negligencia o por mala fe, no lo sabemos, pero desde el año 67 hasta hoy nunca, y hubo algunos intentos, pero nunca concluyó un trámite tan simple como ir y escribirlo, ¿no? O sea, yo te vendo mi auto, te lo entrego, vos lo usás, lo llevás, lo chocás, lo reparás, lo llevás, pero nunca lo pones a tu nombre. De eso se aprovecha Campo Morombí y le inicia el juicio de usucapión a la Industrial Paraguaya. Pero la Industrial Paraguaya se presenta en el juicio y dice, este campo ya no es mío, y les presenta el decreto. Y le dice, aquí hay un decreto por el cual el Estado aceptó esta. Y Campo Morombí miente y dice, nosotros del año 70 estamos aquí. Y hay notas del año 80 y pico, 82, 83, donde Campo Morombí y el comandante de la Armada hablan de esa tierra como tierra, propiedad de la Armada. O sea, es falso lo que dice Campo Morombí. ¿Correcto? En notas, documentos. Documentos, eso está documentado. Y además, al juez le dice la propia demandada, yo no soy, está mal dirigida tu demanda, llamarle a este señor que se llama Estado Paraguayo, a que venga a hacer valer sus hechos, que a lo mejor los tiene, a lo mejor no, porque escribió. ¿Y qué hace? ¿Qué dice el juez? Sí, que venga el Estado, que venga, corra el traslado de la demanda. Y Campo Morombí dice, no, repone, dice eso, no, y anulan modifican esa resolución y dejan fuera al Estado paraguayo. Y continúa el juicio y así, en tiempo récord, sacan la sentencia de usucapión. Bueno, hay una nota número 3, abogado, que le pido aquí al director que nos proporcione para acompañar este relato suyo. Ella es Perla Álvarez, que va a hablar sobre precisamente esos aspectos señalados por usted. Es la nota número 3. Las chicanerías por parte del Campos Morombí, que está, digamos, de la familia Riquelme, impidiendo que se puedan registrar esas tierras, tienen, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad que no tiene razón de ser. Entonces, la Procuraduría General del Estado y el INDER, que están reclamando por parte del Estado desde 2005 para acá, entonces se están trabando a costa del sacrificio de estas familias que están siendo ahora sobrevivientes de una masacre. Y por ende, porque sufren estas familias, sufrimos todo el resto de la población paraguaya, porque en general nuestro país sigue siendo, a pesar de que ya nos han expulsado bastante del campo, seguimos siendo de una cultura bastante rural, bastante campesina todavía. Entonces el dolor lo sentimos en carne propia, cuando tenemos un mínimo de sensibilidad social y por sobre todas las cosas cuando provenimos de esa misma realidad. En el caso de Conamuri lo sentimos así muy intensamente, nos carga de una emotividad extraordinaria estas celebraciones, recordaciones que vamos a estar realizando con los compañeros y las compañeras allá, porque por sobre todas las cosas nos vemos amenazadas como mujeres, como hombres, como personas que vivimos en el campo. Por otro lado, la tristeza inmensa de que tengamos tantas personas presas sin que se pueda demostrar ningún grado de culpabilidad o ninguna causa específica, una prueba que los involucre en las causas que se les imputan. Entonces, son estas las que nos motivan a movilizarnos y a solidarizarnos con estas comunidades. Perla Álvarez conecta un poco parte de lo que referíamos antes, abogado, dentro del proceso. Es decir, la Fiscalía es
la que debe demostrar en este caso la culpabilidad de sus defendidos. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cuáles son las evidencias con las que ellos cuentan para sostener, en este caso, que ellos son responsables de tentativa de homicidio doloso, por ejemplo? Bueno, la acusación es un relato genérico que no tiene vinculación con las pruebas que hay en el expediente. O sea, en este caso. En este caso concreto. Aquí no se está juzgando todos esos hechos que relató el exdiputado Colmán, de lo que pasó antes, de que hubo... aquí se juzga concretamente la invasión del inmueble y la masacre. ¿La muerte de quién? ¿De los 17? Bueno, a ver. Desde el momento que están acusados por tentativa, no se les puede condenar por el homicidio de ninguno de los 6 policías, ¿verdad? Supongo que están acusados por tentativa de los que quedaron heridos. No está claro eso en la acusación. Porque a mí no me pueden acusar por tentativa de homicidio de alguien, de este señor, y este señor murió. Claro, claro. Entonces, no sé qué me están acusando, de que contra otro de los presentes aquí fallé. ¿Cómo se lee eso? Disculpe, breve. ¿Cómo se entiende eso en el ámbito jurídico? Ustedes los abogados, eso es lo que no se entiende. Eso, de que se intenta matar a alguien cuando ya existen los muertos. Es que eso es lo que no se entiende. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí, yo le puedo imputar a mucha gente por muchos motivos. Voy a utilizar como ejemplo. Aquí recibo un balazo acá, el señor, ya lo maté 2 veces. Recibo un balazo aquí, el señor. Nos pueden imputar a todos porque estábamos aquí presentes. ¿Verdad? Y alguien que estaba mirando y alguien que estaba cerca, nos pueden investigar. Pero la acusación no, la acusación es un acto concreto, claro, donde se establecen hechos y se los vincula con unas pruebas. Y el fiscal tiene que decir, yo voy a probar esto, de hecho. Que el fiscal señor debe estar en condiciones de probar. Claro, y la acusación debe decir, claro, el hecho concreto se debe describir. ¿Por qué? Para que yo sepa de qué me voy a defender. Cierto. A mí no me pueden decir, voy a demostrar que Julio Colmán lo mató aquí al señor Quevedo y en el juicio veremos cómo. Eso no se puede. Yo quiero pedirle a Mariana que nos presente también al autor de un libro de esta investigación y que de hecho va a tener cada día mayor notoriedad por el hecho de que significa un acontecimiento muy importante para nuestro país. Probablemente sea el bestseller de la década. Bueno, por lo menos llegó adelante un informe que trata uno de los hechos históricos de nuestro país, en este caso justamente la masacre de Curuguatú. Él es asesor, es el doctor Aitor Martínez Jiménez. Es asesor técnico y jurídico de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos en la defensa de 11 de los 16 imputados por la masacre. Es el autor del informe Masacre de Curuguatú, licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores Español, entre otros cargos. Tiene también reconocimientos y premios del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por su investigación El principio de autodeterminación de los pueblos en el siglo XXI. Bienvenido, doctor. Buenas noches. ¿Cómo? Tampoco era necesario ese leer relato curricular, pero bueno. Más largo que toda la Que historia. no ibas a hablar que no leíamos tu currículum. Ha hablado más en el currículum que Julio Colmán, que había hablado. Eso ya es mucho, ¿eh? Bueno, Yo voy a traer el es mío la después. presentación, sobre todo para que la gente tenga un poco referencia de alguien que no forma parte, digamos, de nuestra sociedad. Pero, en resumidas cuentas, usted desarrolló el informe. ¿Qué elemento le gustaría poner en la mesa, doctor, de ese informe que cerró? En un primer momento te voy a hacer un relato cronológico. El día 16 de junio empiezan a aparecer cuerpos que parece ser que están estratégicamente escondidos, algunos con algunas evidencias de posibles ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, el caso de los Santos Agüero que comentaba Julio Colmán, que tiene un orificio de entrada en la frente y un orificio de salida auricular con trayectoria descendente. Entonces, en ese momento entró en contacto conmigo José María Quevedo y empezamos a armar una investigación con los relatos que él conseguía desde Curuguatú, y esa primera investigación, muy centrada en los posibles abusos policiales, se le trasladó a Amnistía Internacional. Amnistía nos hizo un apoyo mediático, pero decía que no podía asumir la representación procesal de los campesinos, aunque era evidente que estaban faltos de garantías procesales. Entonces el doctor Laíno asumió la financiación a través de la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos de la Defensa de la Causa. Nos pusimos en contacto con Guillermo y con Vicente y armamos el equipo de defensa. José María y yo hemos tenido acceso a muchos testimonios, no sé si cientos de testimonios, pero sí decenas de testimonios. Hemos escuchado a mucha gente y no te podría decir que hay una versión oficial de lo que ocurrió.
hay muchísimas hipótesis. Por ejemplo, has lanzado antes la hipótesis de los francotiradores. Esa hipótesis es del ejército paraguayo. Han pasado antes por ahí una fotografía que era una pericia que hizo el ejército paraguayo, donde hablaba de la posibilidad de la ubicación de unos francotiradores. O sea, esa línea de investigación que se debería haber abierto y que nunca se abrió, no fue fruto de la mente perversa de la defensa, sino del ejército paraguayo. Y después hay otras especulaciones. Lo que sí está claro es que se puede hacer una afirmación en negativo, y es que no pasó. Y lo que no pasó es que esas personas que están detenidas dispararon a esos policías y los mataron. ¿Por qué? Porque la evidencia empírica que obra en la carpeta fiscal demuestra que las escopetas incautadas, las pruebas de hisopo demuestran que no habían sido disparadas. Los restos, precisamente la única que tenía restos de pólvora estaba rota, no pudo detonarse. Por eso decía que ninguna había sido disparada. Los campesinos, en sus manos, las pruebas de hisopo dieron negativas, no había restos de deflagración de pólvora. La teoría de que los campesinos radicalizados habían rodeado a la policía se demostró falsa en el momento en que se encontraron vídeos donde se veían niños y mujeres alrededor de la policía. Entonces, hay una afirmación en negativo, y es que la acusación fiscal, desde luego, no es la hipótesis acertada. Puede haber otras, pero como otras líneas de investigación no se abren porque el fiscal únicamente tiene una visión unidireccional de la causa, que es incriminar a los campesinos, por ejemplo, estamos dejando de ver el hecho de que hubo denegación de auxilio. Tenemos fotografías que documentan campesinos que tenían orificios de entrada y de salida con destrucción de tejido intestinal a punto de fallecer, que se les denegó la ambulancia. Tenemos detenciones arbitrarias con vídeos donde se ven a policías que habían detenido a campesinos en el hospital y que habían falseado el informe de detenciones diciendo que estaban en la finca. Tenemos a una fiscal que dicta o que solicita una orden de desalojo diciendo que ha cotejado un título de propiedad que no existe porque no ha podido cotejarse. Esas líneas de investigación no se abren porque la Fiscalía, el día 19, de manera unilateral, separa a la fiscal que era encargada de la causa y se la da la causa a una persona que en principio es sospechosa de tener vínculos con una de las partes, puesto que encontramos fotos que demuestran una relación sentimental con una sobrina nieta de la familia Riquelme, de Blas N. Riquelme, una persona que su padre tiene vínculos de amistad. Quiero decir, esa línea de investigación no se abre y las otras posibles líneas de investigación sobre lo que sucedió tampoco se quieren abrir. Es unidireccional a criminalizar a los campesinos. Y lo que sí se puede afirmar es que esos campesinos no dispararon esas escopetas y esas escopetas no impactaron en esos policías. Vamos a recordar posteriormente las entrevistas también que hemos realizado en Siglo a Siglo y otras del mismo equipo de prensa del canal, con otros protagonistas, con otras personas involucradas, tanto en la investigación como en las denuncias, a la vuelta de la pausa. Una pausa en el análisis que estamos desarrollando en esta noche. Tenemos que agradecer a las empresas y personas que hacen posible que estemos en Siglo a Siglo. En este caso agradecemos a Silday por los muebles que utilizamos diariamente y que reciben, esperemos que muy confortablemente, a nuestros entrevistados. Y quiero recordar también el libro que hoy nos recomienda Reflexión, Música y Libros. Reflexiones está en Eusebio Ayala, casi República Argentina, y allí pueden encontrar estos títulos. Promesas de Sanidad es la recomendación de esta noche. Hay muchos regalos para los padres también, así es que den una vuelta por Reflexión, Música y Libros. Estamos en intento de conversar con el fiscal Rachid. Se encuentra en la zona del Alto Paraná, tengo entendido por la zona de Saltos de Guairá. No ha podido asistir, pero quedó el compromiso de conversar con nosotros vía telefónica. Y hay un material, Mariana, del día en que estuvo Domingo Laíno. Queremos proyectar de nuevo para recordar esos momentos en que prácticamente se producían los hechos. Fue en el día en que él estuvo que hemos pasado los materiales, simplemente. Si por ahí existe algunas... Este es un material preparado precisamente por Quevedo y Laíno, que hemos emitido en aquella ocasión, y les invitamos a compartir con nosotros.
tal, doctor Khalil Rashid? ¿Cómo está? Buen día, Carlos. La institución o el instituto que dirige Domingo Laino ayer prácticamente echó por tierra toda tu investigación, según ellos, al señalar que existieron ráfagas que se dispararon en la matanza de Morombí. Estas imágenes precisamente corresponden a los momentos álgidos de aquel día en que la sociedad se ha conmovido realmente de manera muy diferente de cualquier otro acontecimiento. Y a mí me gustaría, Julio, en tu carácter de político, darle una lectura a qué es lo que... ¿Fue realmente un complot de los opositores al gobierno de Lugo, una alianza entre liberales y colorados? ¿Qué pasó para que se produzcan estos eventos? Porque 8 días después Fernando Lugo ya estaba fuera de la presidencia. Oye, aprovechante. Guarani, oye, aprovechante. Cuando y cane omalomita, Lugo no icuave, maimoto apoya, pitas hoy cocoa. Esto ocurrió de una manera fortuita. Iba a ocurrir un día antes, un día después. Todo lo que venía, la presión que había sobre esas tierras. Hablando de esas tierras de Marinacue, nosotros conocíamos como las tierras de Marino González, el comandante de la Marina. Y no había ningún destacamento adentro, el destacamento estaba sobre la ruta. Lo único que hacían los marinos que estaban allí era pararnos y pedirnos la famosa coima de la época de Stroessner. En la época de Stroessner esa tierra era de Marino González, no era de la Marina. Y los hechos sucedidos el 15 fueron hechos fortuitos que se utilizaron posteriormente. No se puso hora, día, momento, no coincidieron muchas cosas para que ocurra eso. Pero eso no se dijo, bueno, ya salió esto, está el pan para poder comer, vamos a echarle al presidente de la República. No, eso coincidió con un montón de circunstancias políticas que ya venían cavando la silla de Fernando Lugo. Fernando Lugo venía en baja, pero violentamente, con un montón de hechos, el EPP que de hecho no aflojaba también en la zona norte. Y eso hizo que coincidan todos los políticos y el Congreso. Todos pusieron sus votos, ninguno salió. Todos para poder tomar la posta. Y se convirtió. En su libro hay alguna referencia de estas afirmaciones del doctor Colmán, doctor Martínez. Me voy a permitir sembrar un poco de dudas sobre esa afirmación de que fue fortuito. Por ejemplo, el helicóptero que sobrevuela y que está durante el operativo lleva una cámara integrada. Ese helicóptero Robinson se había comprado pocos meses antes. La grabación no figura en la carpeta fiscal. El procedimiento de desalojo llevaba incorporado una persona con una cámara. Esa grabación tampoco figura en la carpeta fiscal, pero nosotros hemos tenido acceso a esa grabación. Y resulta que la grabación tiene secuencias, y has visto que siempre se deja un rastro en la secuencia que empieza por SDC y una numeración. Justo está cortada la parte donde empiezan el tiroteo. Está la previa y lo posterior. Eso ha desaparecido. ¿Por qué desaparecen pruebas? ¿Por qué el fiscal Rashid oculta Casquillo 556 después de estar 4 meses afirmando a los medios? Porque nosotros afirmamos que ahí se habían disparado armas automáticas y él decía que no, que las evidencias levantadas solo había munición de escopeta. Y fue Julio Colmán el que me dijo a mí en Curuguatí, yo le di una bolsa. Claro, y fui yo buscando, junto con José María, el material crudo en diversos medios, que por cierto, te voy a adelantar que ningún medio quiso colaborar con nosotros y dejarnos ver el material crudo, excepto Unicanal, que nos permitió ver ese material crudo, y descubrimos que evidentemente se le habían dado cientos de casquillos de armas automáticas. ¿Por qué se ocultan todas las pruebas si fue algo fortuito? Y realmente es como dice la acusación, estaríamos encantados de que aportara esas pruebas, aportara esos vídeos y secundara su acusación con pruebas empíricas. Sin embargo, desaparecen. ¿Y cuál es la hipótesis de por qué las pruebas son ocultadas? Además de que se quiere criminalizar, como usted decía, ¿Me tiende a la criminalización. Esa es una pregunta que debería hacerle al fiscal, ¿por qué oculta pruebas? Pero ahora perdió la señal, parece. Permíteme, te voy a decir yo cuál es mi hipótesis, ¿verdad? Cualquiera sabe que primero se junta la prueba, después se analiza, después se saca la conclusión. Sí. El fiscal primero sacó la conclusión. Entonces, si yo ya tengo la conclusión, después tengo que adaptar la prueba a mi conclusión preestablecida. Y ahí hay pruebas que me sirven y pruebas que me estorban. Entonces, cuando ya está la conclusión antes, que eso no te hace un médico, no te hace un abogado, no te hace un periodista, nadie, ¿no? Primero vemos qué pasa. Y eso es lo que pasó aquí. Entonces ahí tuvimos que apartar pruebas, modificar pruebas, inventar pruebas, algunas desaparecieron, ¿verdad? Ese es el problema en este caso. Hay otra cuestión, perdóname Julio, que es importante destacar.
Yo entrevisté a Carlos Filisola 2 veces después de la masacre. A Carlos Filisola, el comandante de la policía, le informaba todos los días a la mañana, antes que él saliera de su casa, los procedimientos que iba a haber. Desalojo, en ese momento, ustedes recordarán, había prácticamente todos los días en diferentes lugares del país. A Carlos Filisola le dijeron que era un desalojo más. Nadie le habló de que había guerrilleros, miembros del EPP, como se dijo después. Nadie le dijo quién era Villalba, quién no era Villalba. Le dijeron, es un desalojo más. ¿Por qué el ministro del Interior no estaba al tanto de que se procedía a un desalojo con 364 policías armados hasta los dientes contra supuestos guerrilleros que estaban ahí preparados y apostados para resistir un desalojo? ¿Por qué se le ocultó esa información si eso realmente fue así? Evidentemente había una intención. O el ministro del Interior hubiese suspendido inmediatamente ese desalojo. Este material que estamos viendo, si levantamos el audio brevemente, vamos a tener... No está mucha gente, no. 50 se ha regulado 50 más ahí. Y la idea es la siguiente: el grupo antimotín con montada, y eso me ya yo también. Muy bien. Ustedes de ese lado, nosotros de este lado. Cuerpo a tierra ya lo dejaba y ya problema de balín de goma y agresión. Y el grupo táctico, tanto de la foto como de la feo, vamos a tener esta valla por si haga falta. La economía se venía coordinando en secuencia, peña más avanzada de lento. Exactamente, digo eso. Y ahí vamos a tener comunicación entre los dios, ya cuando la ceiba, pues ya coordinamos. Digo, cero, es recomendación, yo. Hay gente de personal táctico como honesto público, así como ya como mucho del arma de fuego. Es que esta coordina de jóvenes a los mayores. Bueno, ahora se van puerto. Sí. Muy bien, esta es una referencia de los minutos previos a la acción ya de la policía, del ingreso a la propiedad. Saludamos al fiscal Jalil Rachid. Buenas noches, fiscal, ¿cómo está? Y buenas noches a usted y a todos los invitados también. Bien, aquí estamos fiscal, con Mariana compartiendo siglo a siglo, fiscal. Y le comentamos que nos acompañan el exdiputado Julio Colmán, Aitor Martínez, el autor del informe La masacre en Curuguatú, el periodista José María Quevedo y también el abogado de la defensa Guillermo Ferreiro. Y comentamos a la audiencia que el fiscal se encuentra en un procedimiento y también es una de las razones por las cuales no pudo compartir con nosotros. Fiscal, no sé, creo que usted no habrá podido escuchar hoy, pero sí conoce, porque han sido expresadas en diferentes medios, los cuestionamientos que hay hacia la labor fiscal. La principal que hoy podemos compartir con usted y queremos su explicación es que, según nos decía el abogado, las pruebas que ustedes arriman, las evidencias, no argumentan o no fundamentan la acusación, que en este caso es que las personas procesadas son responsables, por ejemplo, de tentativa de homicidio doloso. Y bueno, la defensa está en su derecho. Ellos pueden alegar y decir siempre todo aquello acorde a lo que a ellos les parezca, ¿verdad? Conforme a la defensa justamente que ellos van a plantear, pero nosotros, en nuestra acusación, a diferencia de lo que dicen ellos, nosotros definimos la conducta. En primer lugar, hacemos un relato fáctico histórico de lo que fue esa ocupación ya del año 2011 hasta lo que ocurrió, ¿verdad? Y detallamos en forma precisa y determinamos el grado de participación de cada una de las personas que hoy en día están acusadas y decimos qué es lo que cada una de estas personas hicieron, ¿verdad? Eso es totalmente lo que en nuestra acusación, en la acusación sostenemos un ministerio público es totalmente diametralmente opuesto, ¿verdad?, a lo que dice el informe. Tengo entendido que está el señor Aitor también ahí, ¿verdad? Sí, está con nosotros. Sí, no, es totalmente opuesto a lo que dice el señor, conforme a lo que nosotros decimos en nuestra acusación. Y si me dan tiempo, sí, puntualmente me puedo decir dos cosas con respecto a ese informe. Adelante. Bueno, en ese informe que elabora la plataforma y tengo entendido que el responsable es el señor Aitor Martínez, él dice en uno de los tantos párrafos de ese extenso informe, tengo
yo leí ese informe, obviamente, bastante extenso, ¿verdad? En uno de esos informes dice que se refiere a uno de los imputados hoy sobreseídos, definitivamente, que es Marcelo Trinidad. ¿Qué dice ese informe con respecto a esta persona? Dice que una vez que esta persona tuvo acceso al hospital, y atiendan bien lo que les digo, porque es bastante grave en realidad. Con Marcelo Trinidad llega al hospital, que es lo que nosotros decimos también. ¿Y qué pasa con Marcelo Trinidad? Marcelo Trinidad observa cómo algunos policías, supuestamente, estaban abusando sexualmente de Lucía Agüero, que hoy en día está acusada, ¿verdad? Escuchen bien, les vuelvo a repetir. Marcelo Trinidad, un acusado, un diputado, en ese momento llegaba al hospital y observa cómo los policías están abusando sexualmente de Lucía Agüero. ¿Qué pasa? Marcelo Trinidad le objeta justamente esta conducta a los policías. Supuestamente, de acuerdo a lo que dice el informe, como consecuencia de esa objeción, de haber observado, ¿verdad?, ese abuso sexual, Marcelo Trinidad es aprendido y remitido posteriormente a la comisaría. Posteriormente, voy aún más lejos, supuestamente, estamos hablando de supuesto, ¿verdad? Yo me allano al pedido de la defensa pública en ese momento, la revocación de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque yo negocio supuestamente con Marcelo Trinidad. ¿Qué cosa negocio yo? Yo te doy la revocación de la prisión preventiva, me allano a tu pedido, pero vos no le denuncias a ninguno de los policías. Eso no lo digo yo, Jalil Rachid, como fiscal, dice el informe de la plataforma. Ahora, les digo, ¿qué dice Marcelo Trinidad? La misma persona que supuestamente dijo todo esto y está en el informe de la plataforma. ¿Qué dice Marcelo Trinidad cuando yo le vuelvo a llamar a prestar declaración? Él dice, nunca en mi vida hablé con estas personas. ¿Es cierto que vos dijiste esto o tal cosa? Le digo, no. En presencia de su abogado, sin ningún tipo de coacción, en plena libertad, en presencia de su abogado. Y un abogado sumamente tenaz, que es acá en la defensa pública. Y me dice, jamás dije esto. ¿Vos viste, le pregunto yo, Marcelo Trinidad, vos viste que Lucía Agüero haya sido abusada sexualmente? No dije esto, nunca, me dice. Bueno, no hay problema con eso. Vamos a las circunstancias fácticas de cómo Marcelo Trinidad fue aprehendido en el lugar, en el hospital. Conste que cuando yo todavía no tenía intervención, y el doctor Ferreiro lo sabe perfectamente, y todos los presentes. Marcelo Trinidad es aprehendido en las afueras del hospital. Y hay videos, hay filmaciones en donde se lo ve a él y se lo observa siendo al tiempo de su aprehensión en el lugar del hospital acá de Curuguato, en las afueras del hospital. Lucía Agüero tenía una herida de bala en la pierna y es inmediatamente atendida dentro del hospital. Es inconcebible que los policías, frente a más de 500 o 600 personas, imagínense, y el señor Julio Colmán sabe porque estaba en ese lugar, frente a más de 500 o 600 personas que rodeaban el hospital, unos policías estén abusando sexualmente de una persona y nadie diría nada. Fiscal, ¿podríamos dejar un segundo de paréntesis? Aquí el doctor Martínez tiene algunas acotaciones al respecto, si nos permite. Señor Rachid, buenas noches. Es un placer que haya leído el informe. Demuestra una diligencia procesal al leer ese informe que no se ve en otros aspectos de la instrucción que está llevando. No dude ni un minuto
que eso que se reflejó en ese informe me lo relató a mí personalmente Marcelo Trinidad, con el que me he reunido no una ni dos, sino más de 5 y 6 veces. No sucedió en la puerta del hospital, no haga de esto un chiste o una broma barata, sucedió dentro de una habitación donde Marcelo Trinidad vio a un policía que tocaba a Lucía Agüero y entonces, ante la crítica que le hace Marcelo Trinidad, lo aprehenden en ese momento. Yo le pregunto, ¿es verdad que tiene un vídeo donde se demuestra que Marcelo Trinidad ha sido detenido arbitrariamente en el hospital? ¿Es verdad que tiene un informe de detenciones falso donde se dice que Marcelo Trinidad estaba en el lugar de los hechos? ¿Ha hecho usted alguna investigación con esos policías que se ven en el vídeo y que le presentamos? Ya que habla usted de diligencia procesal investigadora, le pregunto si ha abierto usted alguna diligencia para investigar una detención arbitraria, que no solo es un crimen del Código Penal, sino que es un crimen a nivel internacional, ya le voy advirtiendo. ¿Fiscal? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Yo no voy a tener en cuenta las pruebas de descargo a favor del imputado. Es por eso que él hoy en día cuenta con un sobreseimiento definitivo. Pero yo no hablo de pruebas de descargo, disculpe. Hablo de una investigación penal para con los policías que hicieron esa detención arbitraria y para con el policía que firma ese informe de detenciones que es falso. ¿Ha abierto usted investigaciones en torno a eso? Yo no puedo. No puede usted. Si no puede usted, que es fiscal, ¿quién va a poder? Investigar algo que está fuera de mi alcance. En lo que respecta a la investigación, yo me estoy limitando a la investigación de lo que ocurrió el 15 de junio. Ahora, si ocurre un hecho punible posterior, si comprobamos la existencia de otro hecho punible, como usted está diciendo, pues bien, que se investigue. Yo le he presentado... No hay problema. Es lo que se hizo con las cuestiones de derechos humanos. Una unidad especializada en derechos humanos a cargo del Ministerio Público también ha investigado. Señor Rachid, yo le he presentado esas denuncias a usted en su circunscripción, en su fiscalía, aportándole el vídeo en el que se ve y se identifica claramente a los policías. Yo se lo he presentado, tengo el registro de entrada, si quiere se lo puedo volver a acercar, a lo mejor se le ha traspapelado, se le ha perdido. No, por supuesto que nosotros tenemos en cuenta los diversos elementos de la prueba de descargo y a la conclusión que llegamos a un sobreseimiento definitivo. Con respecto a Marcelo Trinidad, eso se llama prueba de descargo. Ahora, quiero ir más lejos aún con relación al informe de la plataforma, ¿verdad? Si me permiten. Con mucho gusto, fiscal. ¿Qué dice el informe de la plataforma? En un comienzo hablar y que me imagino que habrán hablado y no sé, no tengo idea porque no tengo acceso no puedo observar el programa lastimosamente, pero en un momento cuando ingresa el grupo del señor Laíno a tomar intervención en la causa, ellos hablan de una famosa cadencia de disparo, y que me corrija el señor Aito Martínez si es así o no. Sí. Bueno, ellos hablan de una cadencia de disparo, y a través de todos los medios de prensa, en todos los medios de prensa, por donde hablaron, por donde aparecieron, ellos decían que esos disparos, esa cadencia de disparos, provenían de armas de guerra, era una ráfaga, o no sé, unas cosas así decían, ¿verdad? Y que, como arriban eso, ellos a esa conclusión, me recuerdo perfectamente que un periodista le consulta eso, y le responden y le dicen, a nosotros la Policía Científica Española nos dijo que esto es una cadencia de disparo en tal sentido. Bueno, le digo bien, hasta hoy día nosotros no tenemos un informe pericial de la Policía Científica Española que nos diga, nosotros arribamos a esta conclusión en tal sentido. ¿Qué pasa? No contento con eso, y yo particularmente, y dando beneficio de la duda, ¿verdad? Por supuesto, como siempre, libro un oficio al gobierno de España a través de todos los trámites protocolares que existen en el Ministerio Público, Embajada, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía de Asuntos Internacionales, a través del fiscal Francisco Viejo, todos los trámites procesales pertinentes. Después de un tiempo, a mí me
a la investigación, al Ministerio Público en realidad, nos informa el gobierno de España, nos dice que nunca nadie, y escuchen por favor porque es de no creer, que nunca nadie les preguntó nada sobre una supuesta cadencia de disparos en esta investigación. Y les digo bien, yo detallé al máximo ese pedido de informes. Entonces, no sé qué policía científica española dijo, esto es una ráfaga de M16, o AK-47, o Galil, o FAL, o no sé, desconozco. Señora Chile. Lo que no está en la carpeta no existe, ¿verdad? Entonces, si yo digo, yo soy abogado, no puedo decir, el señor X murió de tal cosa, me va a decir la persona idónea, entendida, el médico forense, me va a decir que la herida que le ocasionaron la muerte de esa persona fue por tal motivo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Hasta ahora, yo no sé dónde sacaron esa cadencia de disparo, no hay una pericia que diga, porque yo que diga si esta cadencia de disparo se debe a tal arma de guerra, como decían ellos, ¿verdad? En su momento, de tal calibre o de tal arma. Yo no puedo campantemente, yo no sé cómo hacer en España, ¿verdad? Reconozco, ¿verdad? Reconozco mi ignorancia en ese sentido, ¿verdad? Pero la legislación paraguaya, fiscal, cuando uno afirma tal circunstancia, tiene que demostrar, tiene que decir, miren señores, Ministerio Público, ustedes están equivocados, esta pericia dice que esto es un disparo, arma de fuego, cadencia de disparo por tal motivo. Pero el gobierno de España, y no digo yo porque van a decir, sí, el fiscal Galil Racín miente, pero es el gobierno de España que me informa. Fiscal, Julio Colmán quiere formularle una pequeña una pregunta. No, solamente en la parte de lo de Marcelo Trinidad, él me nombró a mí, sí. Y es cierto, yo estaba en el grupo, y hemos visto de que lo que está diciendo el fiscal es cierto. O sea, esa parte nomás yo quiero también colaborar. Y de que él fue tomado, de las circunstancias que se habla de que Marcelo Trinidad pudo haber visto alguna cuestión de índole sexual, yo no sé si en ese momento cabía. Y también a Marcelo Trinidad lo conocemos mucho. O sea, no hay tanta seguridad en lo que pueda decir. Le respondo. Sí, en referencia a las cadencias de disparo, de manera oficiosa, porque como usted sabe, yo no soy una autoridad investigadora, no instruyo ninguna causa, esa la instruye usted, ya le pedimos que midiera la cadencia de disparo y no lo ha hecho. Yo pedí a la Policía Científica Española de manera oficiosa que me midiera las cadencias de disparo. Usted sabe que existen software que miden cadencia de disparo, de hecho están en todas las galerías de tiro y recogen los impactos para ver cuál es la distancia entre cada impacto, para ver la tipología de armamento que se ha utilizado. Al medir el sonido de los 6 primeros segundos se demuestra que son sonidos de 0,12 con una cadencia regular, no irregular de disparos múltiples. Pero nosotros el informe que usted tiene definitivamente no es oficial. No, por supuesto, yo no soy una autoridad. Yo no soy una autoridad fiscal ni un juez instructor. Parte de la investigación yo pedí, junto con Guillermo, que él se acordará, a finales de octubre solicitamos unas pruebas en las que le pedíamos a la Fiscalía que midiera la cadencia de disparo de ese vídeo. Yo creo que en lugar de... Una consulta nomás, lo que el fiscal, lo que usted pidió, así cortito, usted pidió es saber si se le pidió un informe, no pide que midan la cadencia del disparo. Es lo que debería haber hecho. Usted pregunta si hubo una pregunta, si alguien le preguntó, pero no consulta, no hace una pregunta técnica de si eso puede o no ser. Mira, voy más lejos. Pero ¿me puede nomás responder primero esto, fiscal? Lo que usted pide es así. Se equivoca cuando dice que yo no investigué esa cadencia de disparo, porque yo pedí al laboratorio forense en base a los videos que ellos aportaron de internet, ¿verdad? En realidad, que determinen si es que se puede, o sea, en realidad si es que se puede determinar la cadencia de disparo en base a los videos que ellos aportan, porque eso es lo que está diciendo el señor. Sí. Y ellos me dicen, es imposible. No sé si el Ministerio Público, que el laboratorio del Ministerio Público no cuenta
con los software que dice el señor, ¿verdad? Es suficiente para determinar o países del primer mundo, pero bueno, nosotros lo tenemos acá. ¿Y cuál fue la respuesta del laboratorio forense, fiscal, al pedido que usted por eso me dice a mí, es imposible determinar en base al video que presentan. Bueno, nosotros le vamos a porque ellos se basan en el video, en el audio del video. Esa es la realidad. Claro. Bueno, nosotros fiscal, usted estaría, ya que es responsable de esta investigación, de recibir de manera oficiosa u oficial, no sabemos de qué forma acá los abogados podrían determinar el concepto, algunos elementos que ellos consideran que usted no ha investigado, que usted no ha incorporado en la carpeta fiscal, de modo que a usted le pueda servir para avanzar en la investigación. Le pregunto, fiscal. No, ya es imposible. La etapa investigativa ya se ha agotado. La defensa y cosas que hemos hablado un sinnúmero de veces con el doctor Ferreiro, y él te puede decir ahí en la oficina de la fiscalía, en mi despacho, ¿verdad? Estuvimos compartiendo, tomando tereré, ¿verdad? Buena onda, como se dice, ¿verdad? Dentro de todo el ambiente. Y al cerrarse la etapa investigativa, lo que nos queda ya la audiencia preliminar, que él sabe perfectamente que ofrezca las pruebas que a él le parezca. Esa es la oportunidad, Ferreiro. Si nosotros hemos ofrecido esas pruebas. Sí. Fiscal, queremos agradecerle por el tiempo. Lastimosamente no vamos a resolver hoy la investigación, ojalá pudiéramos, pero el tiempo en televisión se nos ha acabado y agradecemos su gentileza de atendernos y de responder nuestras consultas y también la de nuestros entrevistados. Gracias, fiscal. Gracias a usted, a los invitados también. Muy Tenemos amable. que hacer una pausa. Vamos a una pausa breve Rapidísimo. y después estamos de vuelta acá con nuestros invitados en piso. Gracias. Qué gusto, así cuando le compras un regalo a papá tenés también un regalo para vos como hijo agradecido. Dismar tiene una propuesta. Si compras el vibromasajeador orgánico Jack y la cinta Pangao conjuntas para regalárselas a papá, Dismar te regala una jarra eléctrica para que la lleves a la oficina. Una propuesta y podés acercarte hasta cualquiera de los locales de Dismar Salud y Cultura. Se nos fue todo el tiempo, así es que queremos agradecer a nuestros entrevistados y darles el tiempo en un ratito, pero antes quiero compartir imágenes de Rakiura Country. Estas son las últimas imágenes de las residencias que se están construyendo allí. Este es un barrio cerrado, un complejo habitacional está en Luque, allí a pasitos del aeropuerto. Y el domingo hay festejo. Y el domingo hay festejo. Hoy hay fiesta, pero la noche en Rakiura la fiesta Resort de Radio Bedira. Este es el country, pero ahí al ladito en el resort de Rakiura están nuestros amigos y compañeros de Radio Bedira. Doctor Ferreiro, 30 segundos 30 para ir segundos. redondeando. 30 segundos. Al fiscal así ustedes le preguntan, ¿qué pruebas tiene para incriminar a esta persona? Y él habla de esa historia de que Marcelo Trinidad a nosotros nos dijo una cosa y a él otra. No habló de las pruebas. No. Al fiscal Rachid dice, y también vos le preguntaste, vos pediste que la policía española te diga, mira la cadencia de disparo o te cuente si nosotros le pedimos. Y te contesta otra cosa. Nosotros por escrito le dijimos que la policía española científica te mida la cadencia de disparo. Ellos pueden medir. Y él le pregunta, ¿a ustedes le pidieron que midamos? No sé si me explico, son dos cosas totalmente diferentes. Que lo que Y le nosotros contamos. siempre dijimos, tenemos un informe no oficial, hay que pedir uno oficial. Y lo dijimos por escrito. Y él no le dice, medime esto. Me dice, ¿te pidieron que midas? No, le dice la policía. Claro. Es que de hecho yo no puedo ir a pedir un informe oficial a la policía. Claro, no lo puede hacer, Héctor. Él fiscal puede dice, hacer. claro, el fiscal, ¿y qué le dice él? Le pide otra cosa. Le dice, José ¿te María. pidieron que mida? No, no me pidieron. Ah, bueno. Eso, Es una lástima, Oscar, que el fiscal se haya dedicado a atacar en vano el informe, porque evidentemente fue refutado bastante claro la refutación que le hizo Aitor, y él no le hayamos podido preguntar por qué no investiga las denuncias de ejecuciones que se le presentaron en su fiscalía, por qué ocultó las pruebas que le entregó el señor Julio Colmán, que eso es una síntesis de su investigación. Él oculta, saca lo que no le conviene y mete lo que le conviene. Bueno, Entonces, y el me parece 19 están de nuevo frente a frente. Así es. Con el fiscal. Ayrton, gracias por tu participación esta noche y esperamos que tus informes en cierto modo pueda esclarecer o Tiene 30 por lo que veo segundos finales para concluir. genera más polémica que esclarecimiento. Sí. Porque
son detalles que aún desconoce la opinión pública. Y para concluir mis 30 segundos, simplemente, como hoy no vamos a traer aquí la medición de la cadencia de disparos, si no se dispararon armas automáticas, esos cientos de casquillos 5.56 que él hace desaparecer milagrosamente, ¿de dónde cayeron? Del cielo. Julio Colmán, gracias por venir desde Curuguaté a compartir con nosotros. Fuiste un gran protagonista y creo que seguirás siendo en toda esta historia. Luchamos día a día ya y me da pena que ningún gobierno haga caso por lo que realmente ocurrió. Cada día tenemos más pobres y cada día tenemos más ricos. ¿Tenés esperanza en el futuro gobierno? Yo no sé si el futuro gobierno va a poder hacer si nosotros no cambiamos algo. Porque con la misma forma que estamos, el futuro gobierno poco puede hacer. O sea, depende de ustedes. Depende de todo el país. Y lastimosamente aquí, un brasilero viene y alquila 50 hectáreas y se le da todo el privilegio. Y el que está al lado del paraguayo no tiene nada. Eso es lo que más me duele y este país está así. ¿Cómo anda la rodilla? Y luchando, sobreviviendo. Julio Colmán, el doctor Aitor Martínez, José María Quevedo, doctor Guillermo Ferreiro, gracias por vuestra presencia. Gracias por la invitación. Ya volvemos.